Bien, esta semana hemos estado dándole seguimiento a lo largo de toda la semana que culmina a la presentación de esas vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional. Y ha ocurrido lo que en el pasado se registra y lo que algunos incluso califican como chantaje del legislativo al ejecutivo, debo decir. Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino, nos acompaña para cerrar este análisis de esta semana. Ricardo, un placer tenerle con nosotros esta mañana para abordar un tema del cual usted ha hablado recientemente. Y voy a parafrasear algo que dijo recién usted. Usted dijo recientemente que si usted llega a ser presidente de la República, usted no se va a dejar chantajear por la Asamblea. ¿A qué se refería específicamente al utilizar esta frase en una entrevista recién? ¿A lo que está pasando ahorita en la Asamblea? ¿O a otras cosas que en el pasado también han ocurrido? Buenos días, Castalia, y buenos días a toda la audiencia de TVN Noticias. Me refería, Castalia, a una de las razones por las cuales nosotros iniciamos este movimiento. Cuando el movimiento Otro Camino nace, hace un poco más de 5 años, e inicia nuestro recorrido político de aquella manera orgánica, recogiendo firmas y demás, nosotros nos planteamos un objetivo muy claro, y era entender que para transformar el país y poder devolvérselo a los ciudadanos, es decir, que el país vuelva a ser de todos, porque los recursos alcanzan para todos, nosotros necesitábamos recuperar la Asamblea Nacional. Y yo decía, tanto ayer, en la campaña anterior, y como lo sostengo hoy, que si yo llego a ser presidente de la República y no mantengo y no tengo mayoría en la Asamblea Nacional, no voy a hacer lo mismo que han hecho los otros presidentes, que es arrodillarse y dejarse chantajear por los diputados de la Asamblea Nacional, que lo único que han hecho en los últimos quinquenios es seguir engordando el presupuesto de la Asamblea para beneficio político personal y para llenarse los bolsillos, muchos de ellos, y darle la espalda a la población. A eso me refería, porque se está discutiendo ahora mismo el presupuesto, y no solo ahora se discute el presupuesto, sino que vemos cómo es cada vez más común que la planilla de la Asamblea crezca de manera incontrolable, y no solo la planilla, Castalia, sino todos los otros beneficios y privilegios que le dan a los diputados, como por ejemplo contratos, pautas para sus emisoras y tantas otras cosas más. La ciudadanía, Sí, adelante. Sí, pero contrario a lo que usted señala, que si usted no tuviese mayoría, el gobierno actual tiene mayoría en la Asamblea, que es un fenómeno también distinto y que no entendemos qué habría pasado, porque hay una evidente pugna entre el Ejecutivo y el PRD dentro de la Asamblea. Eso es lo más lamentable, Castalia, que tienen mayoría en la Asamblea Nacional, que tienen mayoría en los gobiernos locales, y aún así parecieran no estar en control del país. Entonces yo no me como ese cuento, y la ciudadanía no se tiene que comer ese cuento de que en esta ocasión, con esta administración, se trata de un chantaje de la Asamblea Nacional, que arrodillan al presidente de la República. Yo creo que se trata de que hay un pacto, de que hay un acuerdo, y de que el presidente de la República está de acuerdo con que se despilfarren millones y millones de dólares en la Asamblea Nacional. Es lamentable lo que está haciendo el PRD y el gobierno PRD, porque como yo le decía, en los recorridos que nosotros hacemos desde hace 5 años por todo el país, ¿qué te dice el país? ¿Qué te dice el pueblo panameño? En cada lugar, sea en la montaña, sea en la ciudad, sea en los centros urbanos, sea en los centros rurales, sea en la comarca, que se detenga la sinvergüenzura del despilfarro de fondos en la Asamblea Nacional. Entonces el presidente no está escuchando a la ciudadanía, porque sigue regalándole los fondos para que hagan política, para que nombren botellas, para que tengan promotores culturales, promotores deportivos, que lo único que hacen es dedicarse a hacer campaña para los diputados en gran medida y no concentrarse en destinar estos fondos a las prioridades que el país requiere, igual como con los dobles salarios y otras cosas que realmente tenemos que ponerle un alto. Precisamente sumo para abordar este último tema que menciona, señor Lombana, a Icar Reyes. Precisamente hay 2 proyectos que se discuten en la Asamblea a tambor batiente y ayer hasta puerta cerrada. Quiero empezar con uno, ante todo gracias por acompañarnos, señor Lombana, y es el modificar la ley de descentralización de los gobiernos, que se había establecido el uso de este recurso destinado para infraestructuras. Ahora, con la modificación en tercer debate aprobado, queda el 100% para planilla y gastos de operación. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ve usted esto?
Mira, el PRD está utilizando la excusa de que necesitan mantener la estabilidad social con la planilla de todos los panameños y con la plata de todos los panameños. Eso es una excusa, porque desde hace ya 2 años, incluso al inicio de la pandemia, se lo propusimos al gobierno y lo hemos estado insistiendo. En vez de pedir préstamos para seguir haciendo crecer la planilla, o en vez de endeudar a generaciones para seguir manteniendo un aparato político clientelista que a eso se han dedicado, esos fondos deberían destinarse a crear precisamente un fondo de ayuda para los micro y pequeños empresarios y micro y pequeños productores de este país. Si realmente les interesara reactivar la economía y beneficiar a la mayoría de los panameños, porque esos son los que mueven la economía, estarían utilizando los fondos para lo que el país y el pueblo requiere hoy, que están rogando por ayuda, sí, sobre todo los pequeños y los medianos, y se la destinan a sus copartidarios. Ustedes saben que aquí todos los días los directores de entidades, los ministros, los subdirectores, los administradores reciben cartas de los diputados con listas de personas que tienen que ir nombrando en las instituciones. Y en gran medida ahí tú encuentras a delegados del PRD, a convencionales del PRD, y mientras este país se está cayendo a pedazos, el gobierno está interesado en colocar en los puestos a personas que necesitan colocar porque políticamente los necesitan tener contentos para las elecciones internas del PRD. O sea, ellos están pensando en las elecciones y nosotros les estamos pagando su fiesta. Eso es lo que se tiene que terminar. A ver, otra iniciativa, la iniciativa de los dobles salarios. Ya la Corte dijo que es totalmente ilegal. Y hay un diputado del PRD que insiste en colocar el tema de los dobles salarios, pero ahora se escoge cuál es el que más le beneficia en el borrador de iniciativa, aprobado a puerta cerrada y sin la presencia de periodistas externos. Yo me encuentro ahora mismo en el área de Azuero, en una gira de varios días, y me decía ayer un señor Lombana, esto de los dobles salarios, yo la verdad no lo entiendo, porque yo no tengo ni un salario, y hay mucha gente en este país que tiene un solo salario o un solo ingreso y con eso no le alcanza. Esto es una de las sinvergüenzuras más grandes que yo he visto, porque en primer lugar ya la Corte dijo que es ilegal, es decir, las normas y nuestro sistema judicial está diciendo claramente que no se permite. Pero como la Asamblea se siente y se jura por encima de la ley, está de todas maneras tratando de impulsar nuevamente para beneficio político de una estructura algo que es ilegal y que de nuevo utilizaría fondos o mantendría fondos que se requieren para otras prioridades que tiene la población panameña. Y además de eso les voy a decir, las personas que hoy se están quejando, y lo digo con mucho respeto, que no les alcanza uno de los 2 salarios, como he escuchado los argumentos de algunas personas que han ido a la Asamblea o que las he visto en los medios de comunicación, esa situación la conocían desde antes de correr para un cargo público. Si usted sabe que no le alcanza y usted sabe que además es ilegal cobrar doble salario, entonces usted mismo se metió en una candidatura y se metió para ocupar un cargo público. ¿Con qué objetivo? Claro. Con el objetivo de ir sumando salarios. Señor Lombana. Con el objetivo de utilizar los dineros de los panameños completamente desenfocado. Señor Lombana, sin embargo, se suma a esta situación que se está dando en la Asamblea, que parece que es prioridad, el querer aprobar más corregimiento. Hablemos de esa insistencia de querer aprobar más corregimiento. Estamos viendo, o sea, todo el mundo está con recorte presupuestario. No hay empleo tal cual usted lo señala. Sin embargo, estamos modificando la ley de descentralización, estamos aprobando leyes que le permiten escoger cuál es el salario que mejor le convenga, pero además de eso, creando más corregimientos. Eso está pasando, y lo digo con claridad como siempre hablo, porque no les interesa el pueblo, porque están pensando en las elecciones. Mientras el país tiene hambre, mientras el país pide trabajo, mientras el país se las ve a duras penas para poner la paila, para tener el plato de arroz en la mesa, aunque sea un golpe, mientras no hay para los medicamentos y tantas otras cosas que el pueblo pasa penuria, miren que está enfocada la Asamblea Nacional gobernada o liderada por el PRD y también otros partidos allí, en dobles salarios, en aumentar los emolumentos, en crear corregimientos para beneficio político. ¿Cómo le cambia la vida
a un panameño que no tiene empleo o que no tiene que comer el hecho de que creen un nuevo corregimiento. Que alguno de los que han creado nuevos corregimientos lo demuestre. No le cambia la vida en nada. ¿Sabe lo único que cambia? Que cuando Benicio Robinson tiene más corregimientos, le dan más plata para que en esos corregimientos y en esas oficinas públicas, entonces él pueda nombrar más gente y pueda entonces seguir inscribiendo gente en el partido porque le dicen inscríbate porque si no, no te nombro. Y así hacen crecer un sistema con el que manipulan a la población necesitada. Eso se tiene que detener y es precisamente parte de la razón por la que nosotros estamos en política y estamos impulsando el movimiento Otro Camino para transformar esa realidad que está ahorcando a la población. Señor Lombana, yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle su opinión. Termina ya hoy 2 semanas prácticamente de esta audiencia por el escándalo de Odebrecht y lo que ha quedado evidenciado a lo largo de estos últimos días es cómo que estaba muy bien estructurado este sistema de corrupción y traspaso de millones de dólares a cuentas de políticos, empresarios y exministros. Hemos hablado del escándalo de Odebrecht a lo largo de los años. Castalia, Icari, estimada audiencia, creo que lo recordarán que es uno de los temas, o he sido una de las personas que ha estado desde el principio impulsando, proponiendo, solicitando, presionando para que haya justicia imparcial y justicia independiente. Es decir, caiga quien caiga en esta gran investigación del escándalo de corrupción más grande de la historia, no solo de Panamá, sino de América Latina. Luego de que nosotros escuchamos la vista fiscal, luego de que todos los panameños hemos podido escuchar y ver las pruebas, las evidencias de lo monumental que fue este robo a los panameños. Yo creo que esto se puede calificar fácilmente como traición a la patria, un acto de crueldad. Llevarse tantos miles de millones de dólares en medio de tanta necesidad que tiene este país, porque todos los días ustedes reportan noticias de gente que está en una fila de la Caja de Seguro Social, de la Policlínica o de un centro de salud, donde no les dan la cita, donde no hay gasas, donde el tomógrafo está dañado, donde simplemente es la regla, porque los miles de millones de dólares se fueron en estos grandes escándalos. Yo solo le digo una cosa, que lo que nosotros hemos visto es suficiente como para que la justicia se ponga los pantalones largos por una vez en este país. Estamos ante la última oportunidad que tiene la justicia panameña de devolverle la paz y la esperanza a este país, entendiendo que debe haber certeza del castigo para quienes roban los dineros de los panameños. Y al ver todos los involucrados, ¿qué hemos visto? Un sistema político prácticamente organizado para robarle a los panameños. Porque los 3 partidos principales de este país, que han gobernado este país por los últimos 30, 40 años, están vinculados a este gran escándalo y a este gran atraco a la nación. Porque es un esquema político que lo han construido de esa manera, y esto se suma a lo que hablábamos antes del clientelismo y demás. Y ese sistema de donaciones, de pago de favores para luego otorgar contratos, es el que han utilizado y demuestra que precisamente la política tiene que cambiar, la política tiene que hacerse de otra forma y hay que darle paso a nuevas organizaciones, a nuevos liderazgos y a nuevos movimientos políticos no vinculados a estos grandes escándalos. Esperamos que la justicia haga su trabajo y que no solo estén condenados los políticos, sino que también resulten responsables los otros que ayudaron, porque aquí no solo hay políticos, aquí hay contratistas, aquí hay bancos, aquí hay abogados que constituyeron las compañías, aquí hay empresas privadas, aquí hay funcionarios públicos que se dedicaron a un gran esquema de corrupción y no queremos solo condenas, Castalia, queremos devolución de nuestros dineros, de nuestros miles de millones de dólares, porque con esos miles de millones de dólares se pueden hacer muchas obras que el panameño necesita y atender muchas necesidades. Ya basta de esta sinvergüenzura. Me quedo con ese mensaje de Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino, esta mañana con nosotros. Muchas gracias, que pase buen día.